Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre una hernia oncal posterior a un plasmocitoma intracraneal. Mi nombre es María Gabriela Mendoza Chávez. Primero vamos a hacer una breve introducción sobre los términos plasmocitoma y hernia oncal. Los plasmocitomas son neoplasias malignas de las células plasmáticas clonales. Este tipo de neoplasias son realmente raras, van a suceder con más frecuencia en hombres que en mujeres y se presentan sobre todo entre la quinta y sexta década de la vida. El origen puede ser diverso, pueden surgir del hueso e infiltrar en el espacio epidural, pueden surgir de la dura madre o incluso pueden surgir del propio parénquima cerebral. El paciente con esta patología va a presentar una manifestación clínica diversa, pero algo que lo caracteriza es un cráneo hipertensivo junto con la clínica correspondiente, como náuseas, vómitos y una cefalea realmente intensa. Algo particular en relación a los plasmocitomas es que generalmente suelen desarrollarse en aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados con un mieloma múltiple anteriormente. En cuanto a los exámenes de imagen, específicamente en la tomografía, se van a poder observar masas hiperdensas y una lesión osteolítica. Si bien esto último no es una característica patognomónica de un plasmocitoma, sí permite o puede desarrollarse en muchos casos en los pacientes que los padecen y puede orientar hacia el diagnóstico definitivo. La hernia oncal. Bueno, más adelante ya hablaremos un poco más de esto, pero en nuestro paciente esta hernia oncal se produjo por el efecto de masa que estaba produciendo el plasmocitoma, lo cual provocó que todos los compartimientos intracraneales tuvieran que reorganizarse y por ende produjo la herniación. Bueno, la herniación oncal es una herniación transtentorial en la cual el uncus, que es la parte más medial del lóbulo temporal, va a desplazarse por debajo del borde del tentorio. Esto va a ocasionar que exista una compresión tanto de los pedúnculos cerebrales como del nervio oculomotor, provocando en el paciente una manifestación clínica como una hemiparesia contralateral al sitio de la lesión y una dilatación pupilar ipsilateral. En ciertas ocasiones incluso puede existir una compresión de la arteria cerebral posterior, ocasionando un infarto en el territorio de esta misma. Bueno, ahora voy a hacer la presentación de nuestro caso clínico. Al servicio de urgencias se presenta una paciente femenina de 51 años de edad con una hemiparesia corporal derecha progresiva que fue de una instalación insidiosa y que 5 días antes de su ingreso al hospital empezó a ser acompañada de alteraciones del estado de alerta y de las funciones mentales superiores. Como antecedente patológico personal, hace 3 años esta paciente fue diagnosticada con mieloma múltiple. No refiere a antecedentes patológicos familiares y no refiere a antecedentes patológicos quirúrgicos que sean de relevancia. Se le realizó el correspondiente examen físico. Ante la exploración física general por aparatos y sistemas, lo único que resaltó fue el hallazgo de una masa suave, no dolorosa, por debajo de la piel a nivel del hueso parietal izquierdo. Ya centrándonos un poco más en la parte del examen neurológico, en este se pudo revelar alteraciones de las funciones mentales superiores. También la paciente se encontraba desorientada. Las pupilas de la paciente se encontraban anisocóricas a expensas de una midriasis izquierda. Se le realizó el examen de fondo de ojo y se encontró papiledema bilateral. La paciente tenía una paresia facial central derecha y, como mencioné anteriormente, una hemiparesia del lado contralateral. Los reflejos osteotendinosos se encontraban aumentados en el hemicuerpo derecho y al realizarle el Babinski y los sucedáneos de Babinski, estos resultaron positivos en el lado derecho. Bueno, yo soy Melanie Murillo Mendoza. Voy a hablar sobre los exámenes de laboratorio. En cuanto a estos exámenes, encontramos una trombocitopenia con un recuento plaquetario de 35.000.
También se encontró una hipercalcemia. Los niveles totales séricos de proteínas estaban prácticamente normales. En la electroforesis sérica de proteínas arrojó un aumento en el 70% del contenido de gamma globulinas. Y algo que nos llama la atención aquí es el ureanálisis, el cual resultó positivo para proteínas de Bence-Jones. Y este es un signo muy característico de las personas que tienen mieloma múltiple. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? La paciente, como lo dijo mi compañera, está cursando por un mieloma múltiple desde hace ya 3 años. Bueno, ahora vamos a ver una tomografía computarizada. Vemos aquí dos cortes axiales. Lo primero que nos llama la atención aquí es que encontramos una masa de localización epidural a nivel frontoparietal izquierdo. Esta masa es hiperdensa con respecto al parénquima. Además encontramos una erosión ósea, principalmente en la tabla interna del hueso. Esta masa está desviando las estructuras de la línea media, como podemos ver. Bueno, también además de esto podemos ver un borramiento del asta posterior del ventrículo lateral. Bueno, hasta aquí podríamos pensar en una hernia bucal, debido a, además de las imágenes que tenemos aquí, también por las manifestaciones que presentó la paciente. Seguramente la parte anterior del mesencéfalo está siendo comprimida. También hay un compromiso en el nervio oculomotor debido a que la paciente presenta una anisocoria o midriasis del lado izquierdo. Además presenta la hemiparesia del lado derecho. Y estos son signos típicos de una hernia bucal. Ahora, ¿cuál es el origen de esta masa que podemos ver en las imágenes? Seguramente es un plasmocitoma debido a que, bueno, una de las características diagnósticas del plasmocitoma es que ocurre osteólisis cuando hay un plasmocitoma. Además, siempre se da cuando el paciente tiene mieloma múltiple, suele aparecer el plasmocitoma. Se da a expensas de un mieloma múltiple. Bueno, hasta ahora el diagnóstico sería que la paciente tiene una herniación bucal debido a plasmocitoma intracraneal. Bien, mi nombre es Guido Romero. Les voy a seguir con el tratamiento que se realizó. Bien, la paciente se le optó por un tratamiento que se le realizó una exéresis de la lesión, la cual durante el procedimiento nos permitió observar cómo la superficie ósea se encontraba a nivel del parietal izquierdo, se encontraba erosionada y se encontraba enrojecida, lo que no es normal. A la paciente se le realizaron 8 trépanos y se retiró el colgajo óseo que se encontraba laxamente fijo a la lesión. Eso nos permitió observar las características de la tumoración, la cual consistían en que tenía un color amarillo grisáceo y tenía una alta vascularización. El tumor fue resecado en su totalidad del espacio epidural y nos permitió observar a una dura madre engrosada a ese nivel y con una mayor vascularización de lo normal. El espécimen se lo envió a su respectivo estudio histológico a neuropatología y los resultados nos mostraron una tumoración con las típicas células plasmáticas de este tipo de tumores. Bien, en la evolución, la paciente no presentó complicaciones después de la cirugía. Hubo una reversión de la dilatación pupilar y una notable mejoría de la hemiparesia corporal derecha. La paciente fue dada de alta y se la envió a quimioterapia,
para su tratamiento y en los 10 meses que se le hizo seguimiento a esta paciente, no presentó ninguna eventualidad. Siguiente. Bien, para la discusión del caso, tenemos que los plasmocitomas intracraneales son neoplasias raras en la práctica neuroquirúrgica y tienen una incidencia de 3 por 100.000 personas cada año. Eso nos indica que constituyen neoplasias que no son frecuentemente estudiadas por el personal médico. En la actualidad se menciona en las bibliografías médicas que hasta el 2014 solo se han presentado 37 casos, por lo que es muy importante tener en cuenta las características de los plasmocitomas y así poder dar un diagnóstico y un tratamiento certero. Se debe conocer que en las tumoraciones que se corresponden a células plasmáticas, es decir, el plasmocitoma, no va a presentar características ni clínicas o radiológicas patognomónicas, por lo que para su diagnóstico definitivo se le debe realizar un diagnóstico histológico. La bibliografía nos menciona que si uno realiza un diagnóstico radiológico, nos pudiera hacer confundir con otro tipo de tumoraciones, como en el caso del meningioma, el cual en una tomografía computarizada ambas lesiones se van a presentar como lesiones extraaxiales, iso e hiperdensas. Bien, las anormalidades neurológicas van a consistir en síntomas de hipertensión intracraneal. Las anormalidades neurológicas en este tipo de pacientes con tumoraciones de las células plasmáticas. Es decir, van a consistir en cefalea, van a consistir en náuseas, vómitos y alteraciones visuales. Aunque también en otro tipo de casos se han mencionado que hay alteraciones de casi todos los pares craneales. La bibliografía nos menciona que el tratamiento de elección para las tumoraciones de las células plasmáticas van a consistir en una resección quirúrgica anatómica adecuada y completa y va a tener que ser seguida de un proceso de radioterapia. Este tratamiento se acogió en casi su totalidad en nuestro caso, ya que se realizó una resección quirúrgica, pero a diferencia de que en nuestro caso se optó el uso de la quimioterapia en vez de la radioterapia. Muchas gracias.